Bienvenidos a Voz y Revolución. Un espacio académico e investigativo en el cual compartiremos acerca de la realidad jurídica, política y social de Colombia y el mundo. Yo soy Santiago Osorio Marín. Y yo, Daniel Gómez Martínez. Y aquí comienza la revolución. Bueno, muy buenas tardes para todos, espero pues que se encuentren muy bien. El día de hoy en nuestro capítulo acerca de Taiwán y China. En este momento nos encontramos con el profesor Sergio Castaño Riaño, doctor en Ciencias Sociales y Jurídica, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Valladolid y Universidad Internacional de La Rioja, investigador principal en el International Center for Strategic Studies de Abu Dhabi, trabajando en la actualidad en dos procesos de investigación, uno con la Universidad de Colonia, Alemania, y otro con la Universidad Internacional de La Rioja. Doctor, bienvenido al programa. Muy buenos días. Listo, caballero, entonces vamos a comenzar con cada una de las preguntas que tenemos preparadas para usted. Primera, ¿cuál es el origen del conflicto existente entre Taiwán y China? Para poder entrar como tal en una contextualización de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos que remontarnos al año 1949, en el proceso posterior a la Segunda Guerra Mundial. El mundo se va reconfigurando y el Partido Comunista en China inicia la revolución, gana la guerra, y aquellos que pierden en la guerra civil china se retiran a una pequeña isla próxima al territorio continental de China, donde continúan con el gobierno que había estado presente en China hasta aquel momento. Un gobierno, lógicamente, controlaba un territorio mucho más reducido que con el paso del tiempo ha ido perdiendo reconocimiento internacional, mientras que la República Popular China, que fue el gobierno comunista que se establece en Pekín, se ha ido consolidando hasta convertirse en una gran potencia mundial. Listo, perfecto. Entonces, como tal, ¿cuáles son los intereses en este momento que tiene China sobre Taiwán? China tiene varios intereses sobre Taiwán. El principal es recuperar la hegemonía sobre un territorio que considera suyo, pero además hay intereses económicos, hay intereses estratégicos y, en especial, el que una gran potencia mundial, como hoy es China, pues pueda consolidar ese papel relevante que está adoptando en el concierto internacional. Habla usted acerca de potencia mundial. Entonces, ¿considera usted como tal una agresión a la diplomacia la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán? Las tensiones entre China y Estados Unidos han comenzado hace relativamente pocos años, basadas en aspectos comerciales, pero lógicamente cuando dos grandes países con ambiciones empiezan a chocar, esas primeras fricciones comerciales pues van avanzando en otras áreas, y hoy Estados Unidos ve amenazada su hegemonía. Por tanto, trata a través de la vía diplomática de frenar las ambiciones de China, pero no creo que en ningún caso esta visita de Nancy Pelosi vaya a frenar a China. Sí va a permitir a Estados Unidos posicionarse y tratar de marcar cuál va a ser la posición oficial de Estados Unidos en este conflicto. Listo, perfecto. ¿Cuál es el fin de los ejercicios realizados hace unas semanas por el Ejército Popular de Liberación Chino cerca a Taiwán? En principio, China, la estrategia que había desarrollado en estos últimos años para convertirse en una gran potencia mundial ha estado basada en aspectos comerciales, aspectos económicos, en avanzar en la diplomacia, pero sí que es cierto que quizá el conflicto en Ucrania y ver cómo no ha habido una reacción directa por parte de los países de la OTAN y por parte de la comunidad internacional, sí que haya podido dar alas a China para tomar una iniciativa sobre Taiwán, y más allá de esa estrategia pacífica que han desarrollado en los últimos años, pues poder valorar la posibilidad de usar la fuerza para recuperar ese territorio que ambicionan desde hace tanto tiempo. ¿Qué opina entonces usted de la situación actual de China y Taiwán? ¿Usted cree que esto podría generar un resultado adverso en el mundo tanto en materia económica como de relaciones diplomáticas? Los conflictos generalmente tienen consecuencias adversas. Hay países que se pueden beneficiar de determinados conflictos, y lo estamos viendo ahora en la invasión de Rusia en Ucrania, como pues el gran beneficiado, por ejemplo, está siendo China. ¿Puede haber beneficios para algún país? Quizás sí, pero por lo general los conflictos, las guerras, las tensiones internacionales pues suelen tener consecuencias muy negativas para muchos países, y en el caso de China, pues por ejemplo, romper esa imagen que ha costado tanto crear
como un país sólido, como un país interesado en avanzar económicamente, en consolidarse en los mercados internacionales, y esta decisión de iniciar un conflicto bélico pues podría romper esa imagen tan limpia que había conseguido mantener China hasta este momento. Listo. En este momento, respecto a las elecciones que acaban de pasar aquí en el Estado colombiano, ¿cuál cree usted que va a ser la postura del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro respecto a dicho conflicto entre China y Taiwán? Por lo general, en los últimos años los países latinoamericanos se han inclinado bastante hacia China. Tenemos la alianza del Pacífico, pero lo que está claro es que Gustavo Petro no se va a alinear con Estados Unidos, va a romper esa política tradicional de Colombia y esa vinculación con Estados Unidos, y se va a integrar en un bloque opuesto a los intereses de Estados Unidos, y en este contexto la vinculación, las negociaciones con China van a ir incrementándose, y seguramente que en el futuro veamos una mayor influencia de China en Colombia. Si el conflicto como tal en Rusia, que ahorita usted mismo lo mencionaba, y a su vez también en Taiwán, crecen, podríamos hablar de que podemos estar en medio de una tercera guerra mundial. Esperemos que no, la amenaza existe. La amenaza en Ucrania de que en cualquier momento se pueda usar armamento nuclear está presente desde que se inició la guerra el 24 de febrero, y si ahora China iniciara una invasión en Taiwán, pues habría que ver cuál es la reacción de Estados Unidos, la reacción de los países europeos, y podríamos estar ante una situación muy delicada. Espero que no lleguemos a una tercera guerra mundial, porque en la situación actual, con el armamento que manejan las grandes potencias, sería mucho más destructiva una tercera guerra mundial de lo que fueron la primera y la segunda. Entonces, ¿qué podría llegar a ocurrir en caso tal de que China ocupase en este momento Taiwán? Siendo pragmáticos, yo supongo que la reacción de la comunidad internacional sería la misma que estamos viendo en Ucrania. En todo caso, ayudar de forma externa a Taiwán enviando armamento, pero no creo que ningún país, ni Estados Unidos, ni los países europeos que no cuentan con una política exterior consolidada, se vayan a aventurar a enfrentarse a China por un territorio que sí tiene su peso económico, su peso estratégico, pero que al fin y al cabo ha estado históricamente vinculado a China. Habrá reacciones políticas, puede haber sanciones políticas. Difícil establecer sanciones económicas sobre China, pero no considero que vaya a haber una reacción decidida para frenar a China en este contexto. Aparte del conflicto económico por razones de territorio y soberanía que en este momento existen entre China y Taiwán, ¿existe un verdadero conflicto ideológico entre ambos estados? Es evidente, la guerra, cuando surge en 1949, enfrenta a dos posiciones políticas totalmente contrarias. Es el Partido Comunista Chino el que consigue imponerse, el que establece un nuevo sistema político, la República Popular China, y esas diferencias ideológicas se han mantenido. Sí que es cierto que el comunismo chino ha ido evolucionando para adaptarse a la realidad del contexto en el que vivimos, pero la principal diferencia está basada en la ideología. ¿Cómo podemos ver reflejado como tal el caso China y Taiwán en Latinoamérica? Hombre, podríamos irnos a Argentina con las Islas Malvinas, o sí, situaciones se han dado, islas del Caribe con soberanía de diferentes países, pero creo que no hasta el nivel de tensión que hay entre China y Taiwán. Sí, el conflicto de las Malvinas quizás ha sido el más relevante, han pasado ya bastantes años, y podríamos encontrar también alguna situación que podríamos asemejar, pero considero que las tensiones y todo lo que está detrás de China y Taiwán es mucho más complejo que las situaciones que se han dado en Latinoamérica. ¿Existe en este momento la posibilidad de que Taiwán termine como un ente administrativo en similitud con Hong Kong? Podría ser, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, si China finalmente opta por la acción militar. China en cualquier caso tiene recursos y capacidad para ir influyendo en la política de Taiwán hasta conseguir una asimilación próxima a la que podemos ver en Hong Kong o en otros territorios que fueron antiguas colonias de otros países, y veremos aquí primero la reacción de Taiwán y la reacción de la comunidad internacional, pero podría llegarse
a una situación similar. Respecto de esa reacción internacional, ahorita usted nos está hablando de la OTAN. En caso de entrar en un conflicto diplomático mayor con Taiwán, China, ¿hay posibilidad real de haber una intervención de la OTAN en favor de Taiwán? No lo creo, no lo ha habido en Ucrania, que afecta de forma directa a los intereses de la OTAN, porque Ucrania es país vecino de muchos países que forman parte de la OTAN. Y como comentábamos antes, es que si la OTAN emprende acciones en Taiwán, nos iríamos a una tercera guerra mundial, porque aquí ya sí que se consolidarían dos bloques claros, liderados por China y Rusia, y otro bloque liderado por la Unión Europea y Estados Unidos, y entraríamos en un conflicto extremadamente peligroso. No creo que la OTAN vaya a tomar ninguna acción, porque en cierto modo, aunque defienda los intereses de los Estados miembros, podría ser una irresponsabilidad. ¿Cuál cree usted entonces que es la pretensión actual que tiene el gobierno de Taiwán en este conflicto con China? El gobierno de Taiwán está en una posición muy débil, tratar de mantener su independencia, de mantener su estatus, pero va a ser complicado, sobre todo porque el papel de China en el mundo va a tomar cada vez más relevancia, va a ser más importante, y al resto de los países, tanto en el entorno asiático como en el resto del mundo, les interesa llevarse bien con China. China es la fábrica del mundo, se ha demostrado la dependencia que hay de China en la pandemia, y esto va a llevar a que muchos países miren hacia otro lado si China decide invadir Taiwán, y que Taiwán no tenga más remedio que aceptar la situación que se genere. Listo, y en caso tal de que se desequilibren esas relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y China, ¿cree usted que eso sería un incumplimiento de lo conseguido por su momento por Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos? Es verdad que las relaciones hasta 2018, cuando Donald Trump inicia la guerra comercial con China, las relaciones eran no excelentes, pero sí había diálogo, había cierta colaboración, intereses comerciales comunes. A partir de 2018 se ha ido incrementando la tensión, y esta situación particular en Taiwán pues sí que podría llevar a una ruptura, y si no una ruptura directa, sí a un gran distanciamiento entre China y Estados Unidos. ¿Cree usted que volverá a un posible conflicto por los uigures y ello tendrá algún desprestigio contra China? Los uigures es un argumento que utiliza Taiwán, que utilizan países vecinos, que utilizan Estados Unidos para criticar la falta, ausencia de libertades dentro de China. China intenta lavar su imagen, pero es evidente que esta población musulmana que vive dentro del territorio chino, que reclama su independencia, que reclama su singularidad, en un Estado que no reconoce esa heterogeneidad, que no reconoce la diversidad lingüística, cultural, religiosa, pues es un punto débil para China. Listo, doctor, muchísimas gracias, creo que todo nos ha quedado supremamente claro. Muchas gracias por compartirnos del conocimiento respecto de este conflicto que tenemos actualmente al otro lado del Pacífico entre China y Taiwán. Muy bien, muchísimas gracias.